Con respecto al tratamiento, debemos saber que el tratamiento debe ser inmediato. Con base en la bibliografía, no existen ensayos controlados aleatorizados que evalúen el manejo de, de este tipo de infecciones, ¿verdad? Más bien las recomendaciones se basan en estudios observacionales. Tenemos que hasta ahora el tratamiento de este tipo de infecciones tiende a ser más intervencionista. Va a depender de la gravedad del distrés respiratorio y también de la probabilidad de drenaje de la colección. En pacientes pediátricos sin compromiso respiratorio, por ejemplo, una celulitis retrofaringea o incluso en abscesos retrofaringeos menores de 2 centímetros, el manejo tiende a ser un tratamiento endovenoso y se recomienda elegir un tratamiento empírico con antibióticos a amplio espectro que cubra gérmenes gram positivos, gram negativos, anaerobios y productores de beta-lactamasa. Se han utilizado diferentes combinaciones, pero en general se recomienda la combinación de una cefalosporina de segunda a tercera generación con clindamicina o ampicilina más sulbactam. En pacientes con compromiso respiratorio, en pacientes en que las 24 a 48 horas del inicio del cuadro no mejora, es decir, hay una falta de respuesta a los antibióticos, empeoramiento clínico, o también en aquellos pacientes que tienen abscesos mayores de 2 centímetros. En estos pacientes ya se valora la realización de una tomografía cervical de control en el periodo que se esperó, las 24 a 48 horas, y considerar un drenaje quirúrgico abierto. En cuanto a la hospitalización y el tratamiento endovenoso, se recomienda que el tratamiento sea menos de 5 días y el paso a vía oral cuando exista ya mejoría clínica y el paciente se encuentra febril por 24 horas. Luego completar un tratamiento de 14 días, siendo apropiado en estos casos amoxicilina más ácido clavulánico. Si el paciente fue sometido a drenaje quirúrgico o una punción de la colección, el material extraído es remitido al laboratorio para elaborar el cultivo y antibiograma para realizar de esta forma antibiótico-terapia dirigida. Con respecto al tratamiento quirúrgico, tanto en niños como en adultos, de los espacios retrofaringeos, prevertebral, peligroso, de una manera prácticamente igual, que es por intermedio de una incisión cervical lateral en relación al borde anterior del esternocleidomastoideo. Luego se realiza una disección y se retrae lateralmente tanto el esternocleidomastoideo como la vaina carotídea, es decir, paquete vasculonervioso, y se accede así ya primariamente al espacio faringomaxilar y posteriormente ya se alcanza el espacio retrofaringeo. Como pueden ver en las imágenes, eh, donde la imagen izquierda es una foto de la tomografía donde está marcado en rojo, que es la dirección por donde, previo al acto quirúrgico, se planeó entrar hasta el espacio retrofaringeo. Se puede ver que el trayecto es por delante el borde anterior del esternocleidomastoideo izquierdo y también del paquete vasculonervioso del mismo. En la imagen de la derecha se puede ver una foto dentro del quirófano donde se realizó una incisión cervical en relación al esternocleidomastoideo y se puede ver que es una foto del momento en que se está realizando un lavado con suero fisiológico, que es una práctica que siempre se realiza luego de un drenaje de absceso cervical. Primeramente se utiliza suero fisiológico e absolución o solución y posteriormente suero fisiológico solo. Continuando con el tratamiento quirúrgico de otro espacio profundo del cuello, tenemos que el espacio sublingual se realiza un drenaje por la incisión intraoral en el piso de la boca, que ha de evitar la región posterolateral, dado que en esa localización se encuentra el paquete vasculonervioso. Luego tenemos los espacios submandibular, los espacios parotídeos, masticador y parafaringeo. Están juntos porque la literatura describe que en todos estos espacios se puede realizar una incisión transversa por debajo de la rama horizontal de la mandíbula, que haría una incisión paralela al borde inferior de la mandíbula. Con respecto al espacio parotídeo, es importante aclarar que hay que hacer una buena disección, también hacia posterior y superior. Con respecto al espacio masticador, se refiere que hay que llegar hasta el espacio del periósteo. Y con respecto al parafaringeo, tenemos que además de este tipo de indicios, podríamos hacer una incisión como en los espacios retrofaringeos.
mencionados en las diapositivas anteriores, que sería una incisión cervical lateral en relación al borde anterior del músculo, el músculo esternocleidomastoideo. Con respecto al espacio temporal, tenemos que la incisión se debe hacer 3 centímetros lateral al canto externo o también una incisión horizontal en continuidad con la ceja. Con respecto al drenaje quirúrgico del espacio periamigdalino, como sabemos, la incisión se debe hacer en la mitad superior del pilar amigdalino anterior y luego, una vez que se resuelva la infección, se puede realizar una amigdalectomía a las 4 a 12 semanas. Con respecto al espacio visceral, tenemos que, al igual que los espacios retrofaringio, parafaringio, espacio peligroso y prevertebral, la incisión se debe hacer en forma lateral en relación al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y posterior a la cual se debe retraer en sentido lateral la vaina carotídea y exponiendo así hacia la línea media del contenido del espacio visceral. Con respecto al drenaje quirúrgico del espacio bucal, tenemos que la incisión se realiza intraoral justo por debajo del punto fluctuante. Generalmente se realiza una incisión por debajo de la apertura del conducto parotídeo, luego con cuidado se realiza una disección roma solo hacia la periferia del espacio y se evita así la lesión de las ramas del nervio facial. Tenemos que en algunos casos se opta por una incisión externa, que es más baja, paralela al borde inferior de la mandíbula, y la disección se dirige hacia superior y anterior, permaneciendo superficial al macetero, siempre teniendo cuidado ya que no hay que dañar el nervio marginal, la arteria o la vena facial. Continuando tenemos el espacio canino, que en general se realiza una incisión intraoral accediendo por la región superior del vestíbulo maxilar, se diseca superiormente a través del músculo elevador del ángulo de la boca y con disección roma para evitar lesionar el nervio infraorbitario. Luego tenemos el drenaje del espacio macetero, que en realidad es un compartimiento del espacio masticador que ya vimos anteriormente, que se realiza mediante un abordaje externo, pero también se describe un abordaje intraoral con una incisión vertical a través del rafe pteriomandibular. En estos casos se debe realizar una disección roma lateral a la rama mandibular y medial profundo al músculo macetero para acceder al absceso. También se describe que puede realizarse ambos abordajes, externo e intraoral, el cual se denomina abordaje combinado. Respecto al drenaje quirúrgico del espacio tiroideo, tenemos que al igual que el espacio maceterino, es también un compartimiento del espacio masticador. Ya vimos anteriormente, se emplea un abordaje extraoral submandibular, pero en ocasiones se puede realizar un abordaje intraoral siempre que el trismus del paciente lo permita. Y se realiza mediante una incisión vertical, lateral y paralela al rafe pteriomandibular, mediante disección roma que llega hasta el espacio pterigoideo disecando a lo largo de la superficie medial de la rama mandibular. También se habla de un abordaje combinado en ciertos pacientes. Con respecto al drenaje quirúrgico del espacio submentoniano, tenemos que se debe realizar con una incisión transversa entre el hueso hioides y el mentón. El drenaje de este espacio, como el de otros ya mencionados, se puede realizar con anestesia local. Con respecto a la angina Ludwig, tenemos que siempre es importante asegurar la vía aérea del paciente, si la clínica lo requiere. No se debe esperar realizar una traqueostomía bajo anestesia local para asegurar la vía aérea antes de la anestesia. En estos pacientes, la intubación orotraqueal puede ser peligrosa y fracasar, por lo tanto siempre hay que tener en cuenta que puede ser necesario una intubación fibroscópica. Esta patología es sin formación de absceso, pero una vez que haya un consenso absoluto sobre la indicación de drenaje, en donde hay una infección supurativa o evidencia radiológica de una colección, se puede realizar un drenaje por vía intraoral o externa, dependiendo de los espacios afectados. Con respecto al tratamiento médico de los pacientes con infecciones profundas del cuello, tenemos los antibióticos que se deben administrar de manera empírica por vía parenteral a dosis altas para cubrir gram positivos, gram negativos, anaerobios. Tratamiento empírico con penicilina, clindamicina, metronidazol. Algunos prefieren penicilina
y metronidazol. Se puede usar también amoxicilina IBL con metronidazol y en pacientes alérgicos a la penicilina se puede usar clindamicina. La cobertura antibiótica debe cubrir estafilococos aureus meticilino resistentes y bacilos gram negativos en pacientes inmunodeprimidos. Los antibióticos se deben modificar según los resultados microbiológicos y antibiograma posteriormente. También las interconsultas con odontología, cirugía de tórax, clínica médica y hay que prever, importante este apartado, hay que prever UCIA eh, en caso de que se tenga que necesitar, ya que algunos pacientes vienen con un estado clínico deteriorado, patologías de base y grado de compromiso o afectación de espacios profundos, y más en aquellos en donde se sospecha de mediastinitis. Muchas gracias.